Avanzó la acusación constitucional contra el exministro Chadwick al Senado. También se ha ido avanzando la discusión tanto de las reformas que se necesitan para reformar nuevamente la Constitución, como en la agenda social y económica. Para eso y más estamos junto al senador Andrés Alamat. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Ahí vamos, dándole para adelante en estos días que son para todos tan difíciles, ¿no? Tan duros. Pero vamos a ver cómo empezamos a avanzar. Una pregunta que parece simple, pero ya no tanto en realidad. ¿Cómo están? A ver, mire. ¿Cómo está el ánimo en el gobierno, en la oposición? A ver, yo creo que lo fundamental, ya llevamos más de un mes, ¿no? Sexta semana de este conflicto tan serio, tan intenso, tan profundo que estamos sobrellevando. Pero yo creo que poco a poco empieza a ir dejándose establecido cuáles son las rutas que tenemos para avanzar. Yo creo que la ruta político-institucional de alguna manera quedó dibujada, han habido ciertas diferencias, yo pienso que se han ido aclarando de buena manera, pero de alguna manera tenemos un itinerario constitucional, vamos a tener un plebiscito, como se denomina, de entrada en el mes de abril. ¿Se ha ido complicando, destrabando esas negociaciones? Usted en algún minuto fue bien crítico respecto a unos puntos, lo acusaron de querer votar el acuerdo. Sí, pero mire, todo eso quedó absolutamente atrás porque lo que quedó absolutamente manifiesto es que era muy importante defender la interpretación correcta del acuerdo. Y tengo la impresión de que mi intervención hace un par de semanas sirvió mucho en esa dirección. Pero retomando la idea. Es que ahora están trabados en otros puntos, ¿no? Lo que pasa es que hay aspectos prácticos, ¿no es así?, de cómo, por ejemplo, va a ser el proceso electoral de los convencionales. Pero para mirarlo un poco más desde lejos, tenemos un camino político institucional que tiene hitos. Tenemos un plebiscito en el mes de abril, vamos a tener una convención, cualquiera sea su naturaleza, que va a ser electa junto con los alcaldes y gobernadores regionales en octubre, y posteriormente hay un periodo de 9 meses para que en definitiva se redacte esta nueva constitución por los 2/3 de quienes formen esa convención. En segundo lugar, y yo creo que eso es lo más importante, pienso yo en esta semana, se está avanzando en la agenda económico-social. Pero un pequeño punto, antes de cambiarnos de tema, sí. Porque si bien cuando usted planteó su inquietud respecto a qué pasaba cuando no llegaban los 2/3, esa discusión pareció quedar relativamente zanjada, se va a discutir con la propia Constitución o constituyente. No, y quedó claro que no era la interpretación que habían planteado los otros sectores. Y quedó claro que nadie se podía pasar de listo, que no podía haber un tercio que simplemente actuara en forma desleal con los objetivos de la convención, para utilizar ese tercio para simplemente ir sacándole a la Constitución elementos que son absolutamente fundamentales para el resto. Ya, pero lo que están trabados ahora, en las últimas horas, de hecho ha sido bien criticado también por la oposición, tiene que ver con un porcentaje de escaños asignados, o que buscan que se le asignen a pueblo originario. Están discutiendo eso, están discutiendo cómo participan los independientes, están discutiendo cómo se da el concepto de paridad de género, pero yo creo que van a llegar, de verdad, creo que van a llevar a buen puerto. Sí, creo que van a llevar a buen puerto, porque entre otras cosas, muchos de los aspectos que la oposición está solicitando no eran o no estaban propiamente incluidas en el acuerdo que se suscribió, de manera que podríamos decir son agregados. ¿Y qué le parece que porque dicen la oposición se niega? Y otro, la oposición? La oposición dice que el oficialismo se niega, pero por otro lado le dicen, bueno, si ustedes no lo acordaron en un principio, no se puede exigir ahora agregar cosas que... Bueno, esa es precisamente la discusión, y yo creo que, me imagino, la próxima semana, los dirigentes de los partidos que están en esto van a poder llegar a ese acuerdo, con lo cual vamos a tener incluso más despejado este primer camino. Ya, ahora sí la agenda social económica. La agenda social, ¿sabe lo que pasa, Bárbara? Es que con la agenda social ocurre lo siguiente: es importante tener un marco a partir de lo cual discutir la agenda social. Me explico. Si todo el mundo empieza a pedir y empieza a decir a alguien, mire, subamos las pensiones mucho más de lo que hay hoy día. Otros dicen, no solamente las pensiones, el ingreso mínimo. Otros dicen, no, que fíjese, más que el ingreso mínimo tenemos el CAE. Bueno, la verdad es que uno puede decir, las peticiones pueden ser finalmente infinitas. Algunas muy legítimas, otras no tanto. Entonces, frente a ese cuadro, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que alcanzar un acuerdo sobre un nuevo equilibrio macroeconómico en Chile. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, hay que gastar más. Para mí no es un gasto, para mí es una inversión. Todo lo que implica sacar adelante la agenda social es fundamental, entre otras cosas, para recuperar la paz. Pero
la verdad de las cosas es que uno tiene que pensar, bueno, ¿y de dónde salen los recursos? Esa es la pregunta clave. Bueno, entonces los recursos, la verdad de las cosas, pueden salir, uno diría, de 4 fuentes. Uno puede decir, mire, el país puede endeudarse más y en consecuencia nos endeudamos, obtenemos recursos, los destinamos a esta emergencia social y posteriormente los vamos, por así decirlo, cancelando. Después alguien puede decir, mire, los ahorros que tenemos. El país efectivamente tiene ahorros. Entonces alguien puede decir, mire, gastemos también parte de los ahorros que tenemos, porque precisamente los ahorros, ¿para qué son? Los ahorros son ni más ni menos para enfrentar situaciones de emergencia. Después... ¿Hay un consenso que esta es una Es que situación eso de voy, emergencia? hay un consenso. Y después uno podría decir, mire, la otra fuente de recursos son mayores impuestos. Y finalmente alguien puede decir, mire, y la otra fuente de recursos, la más importante, pero la que se ve más comprometida, es precisamente el crecimiento económico. Entonces tenemos estas 4 fuentes. ¿Usted cree que eso ha quedado fuera del análisis? Porque en general el último, yo le digo, con toda la gente que hemos conversado, no está muy tocado. Y en la medida que baje el crecimiento económico, en la medida que las empresas tengan que cerrar o eventualmente tener menos ventas, esa recaudación va a ser mucho menor. Exactamente. No se Por lo está considerando tanto tenemos un gravísimo problema, porque todo indica que vamos a tener un muy bajo crecimiento económico. Eso implica menos recursos para el Estado, implica muchas cosas negativas más, como precisamente desempleo, la situación de las pymes. Pero ¿qué le estoy diciendo? ¿Dónde hay que alcanzar ese acuerdo? En los parámetros que estamos conversando. Mire, por ejemplo, Chile es un país que tiene una deuda respecto de su producto relativamente baja. Tenemos más o menos un 26% en comparación a nuestro producto. ¿Podemos endeudarnos más sin echar a perder, sin botar, sin romper los fundamentos de la economía? La respuesta es sí. Y hay muchos países que tienen economías sanas, que tienen niveles de endeudamiento que se acercan hasta el 40% del PIB. Entonces, uno de los acuerdos que hay que alcanzar es decir, muy bien, seamos serios, seamos responsables, abordemos esta emergencia, pero pongámonos de acuerdo en términos de cuánto es lo razonable de aumentar nuestra deuda. ¿Cuánto más nos podemos endeudar sin que esto, por así decirlo, eche abajo los fundamentos del buen funcionamiento de la economía? Allí hay un espacio importante. Impuestos. Yo creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Si uno mira los números y los mira en forma responsable, nosotros tenemos una carga tributaria más o menos de 20, 21 puntos según cómo se calcule del PIB. Vamos a tener que hacer, una reforma tributaria que aumente esa carga a niveles de 2 o 3 puntos más. Entonces, si nos empezamos a poner de acuerdo y decimos, miren, para que la economía mantenga sus fundamentos sólidos, ¿hasta dónde nos podemos mover? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a saber, Bárbara, de cuántos recursos podemos disponer para atender las urgencias. Al fondo, usted dice que hacerlo al revés. Primero ver cuánto tenemos y después priorizar y ver dónde vamos gastando. Estoy diciendo exactamente eso, que es lo que tiene que ver con el sentido común. Porque si ponemos por acá todas las demandas van a ser infinitas. Entonces lo que tenemos que poner es decir, perfecto, estas son las demandas, ya sabemos cuáles son. Como país, en forma armónica, de manera razonable, con buenos fundamentos, ¿cómo podemos generar un nuevo equilibrio macroeconómico distinto al que teníamos en el pasado? Hasta ahora, por ejemplo, los economistas, y esto aplica igual a todos los ministros de Hacienda, cualquiera haya sido el gobierno, tenían este concepto de que teníamos que mantener una relación producto-deuda particularmente baja. Entonces yo creo que si nos ponemos de acuerdo en estos fundamentos serios y decimos, mire, podemos endeudarnos del 26% que estamos ahora hasta cerca de un 40%, podemos aumentar la carga tributaria en tanto, podemos utilizar recursos que tenemos ahorrados de tanta manera, de alguna manera estamos en condiciones de hacer lo siguiente, digamos, atender en forma seria la agenda. Senador, una de las críticas transversales que nosotros hemos podido recoger respecto a la agenda social es como especie de cuentagota, que en lugar de sentarse y tomar todos los avances e incluso comunicarlo de forma conjunta, al ir viéndolo punto por punto se diluyen y finalmente la gente tampoco lo puede ver en su magnitud y sopesar si realmente son un avance o insuficiente. ¿Sabe por qué, Bárbara? Eso es correcto, pero tiene que ver porque la operación la estamos haciendo, como quien dice, sin haber resuelto el marco general al que tenemos que atender. Entonces, claro,
por ejemplo, se le dice al gobierno, mire, aumente la pensión básica solidaria y auméntela inmediatamente. Pero si no tenemos un acuerdo y no existe un consenso tanto político como técnico de cuánto más nos podemos endeudar, cuánto más puede subir la carga tributaria, cuánto podemos utilizar de los recursos que tenemos disponibles, entonces se empieza a producir este tira y afloja. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, ojalá pudiéramos tener una convergencia, como estamos conversando, seria, razonable, responsable, y definiéramos los nuevos parámetros del funcionamiento de nuestra economía. ¿Usted ve espacio para eso? Yo creo que mire, ¿sabe? Yo creo que hay mucho espacio, porque además es una necesidad. Porque de lo contrario, se fija, nunca vamos a llegar a puerto y vamos a seguir en un tira y afloja que no resuelve el problema. Y déjeme decir una cosa, dicho eso, Bárbara, yo creo que hay otra cosa que es muy importante. ¿Dónde tenemos que gastar la plata? ¿No se fija? Y yo creo que la plata hay que gastarla en transferencias directas a las personas. Las pensiones, ¿qué estoy diciendo? Que tenemos que utilizar este nuevo ordenamiento precisamente para ir al hueso, a aliviar a las personas. Todo lo que signifique, por ejemplo, aumento de pensiones, tiene ese objetivo. Todo lo que tenga que ver con ingreso mínimo garantizado, tiene directamente esa ventaja. Es decir, vamos y apliquemos políticas que impliquen que las personas, que son las que están más afectadas, ellas van a tener más ingresos para ir saliendo todos juntos de la crisis. Senador, la diputada Camila Vallejo ha hecho una crítica al gobierno respecto a que en el proyecto 40 horas lo acusaron de ser inconstitucional. El proyecto para subir 50% a la pensión básica solidaria lo acusaron de ser inconstitucional. También el proyecto del ingreso mínimo, de subirlo o ingreso mínimo y sueldo mínimo, de subirlo a 550.000 pesos, mientras que está full dedicado a sacar a los militares a la calle, y con este otro proyecto, mire, en el fondo cuestionando las prioridades. ¿Qué le parecen esos dos debates respecto a los temas inconstitucionales y a la prioridad? Yo creo que si uno revisa los 3 puntos que hemos analizado, son efectivamente inconstitucionales desde el punto de vista que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico y político donde la definición del gasto la tiene el Ejecutivo. Ese es un precepto que lo hemos abrazado todos y que es el único precepto que permite ser responsable en estas materias. Pero se le complica al gobierno, siendo que una de esas iniciativas viene del oficialismo. Por supuesto que se complica, porque cuando hay gente de los propios partidarios del gobierno que se saltan la Constitución, entonces, bueno, obviamente que el ejemplo que queda para el resto es particularmente negativo. Por eso que yo, así como considero que tenemos que tener una agenda social mucho más intensa de la que hemos tenido hasta ahora, creo que tenemos que hacerlo en forma responsable, a través de nuestro funcionamiento institucional y sin debilitar ese funcionamiento. ¿Qué le parece este proyecto para el ingreso y sueldo mínimo de 550.000 pesos? Mire, volvemos a lo mismo. ¿A quién no le gustaría que ese ingreso fuera de 550.000 pesos? Hoy día, si uno mira la mediana de los ingresos en el país, son del orden de los 400.000 pesos. Entonces, por supuesto que tenemos una brecha que avanzar, pero le vuelvo a decir, aquí empezamos con el tironeo. Entonces alguien dice 500.000 pesos aquí y ahora. En este minuto, hoy día, sin estos ajustes que estamos conversando, no se puede avanzar tan rápido en esa dirección. Pero si nos ponemos de acuerdo y tenemos una convergencia en términos a mayores niveles de endeudamiento, a mayores niveles de tributación, en forma razonable, a mayores niveles de utilización de los recursos, entonces uno puede perfectamente cambiar, Bárbara, el eje de la discusión. ¿Por qué? Porque, por lo que decía esto hace un rato, porque como país vamos a saber de cuánto disponemos. Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo en términos de cuánto disponemos, entonces ya es mucho más fácil derivar la discusión en el sentido correcto. Y eso conduce muchas veces a una gradualidad. Entonces, el país dice, mire, efectivamente el objetivo al que quiero avanzar en materia de ingreso mínimo garantizado es esta cifra. Pero tengo por este lado estos otros recursos. Los voy a destinar de esta manera y voy a alcanzar esa meta en este plazo. Creo que es la manera seria, responsable de ir saliendo de la crisis. Senador, hablemos de orden público. Ayer finalmente la acusación constitucional contra el exministro Chadwick avanzó al Senado. Ustedes van a tener que ser jueces la próxima semana. Usted sabe que yo tengo una limitación acá, sí, para poder referirme a esa acusación precisamente porque vamos a tener que verla en el Senado y tenemos que actuar como jurado. ¿Eso qué significa? Cada persona
solo frente a su conciencia tiene que resolver si tiene fundamento o no la dejando acusación. fuera los fundamentos, si es que califican o no, o cuál va a ser su voto, dejémoslo de lado. ¿Qué le parece en estos momentos que se necesita restablecer el orden público, se necesita llegar a acuerdos en distintas materias, de alguna manera estén quizá enfocando atención y tiempo en esta materia en lugar de otra? A ver, es que aquí vamos a tener que avanzar en estas 3 rutas al mismo tiempo. ¿Qué sacamos con plantear por delante una tremenda agenda social si finalmente tenemos un problema de violencia, de saqueos, de destrucción de negocios? Porque aquí ya no solamente se está saqueando a los supermercados, a las grandes tiendas comerciales. Si uno mira Valparaíso, si uno mira La Serena, si uno mira lugares como Quilpué, en la propia región metropolitana, simplemente han arrasado con negocios que son de pequeños comerciantes. Entonces, el orden público es una inmensa prioridad. La gente está con razón, preocupada y está angustiada. Ustedes firmaron un acuerdo en el Senado. Y firmamos un acuerdo que yo creo que es un acuerdo muy positivo. A mí me hubiera gustado que todos los representantes de la oposición hubieran concurrido a ese acuerdo. No se dio así. En el Partido Socialista firmaron solamente 2 de los senadores. En el PPD se produjo una división. En la Democracia Cristiana también. Pero miremos la parte positiva. Por lo menos hubo una señal que apunta a que, así como estamos conversando de la agenda social, tiene que haber una agenda de orden público. ¿Eso qué significa? Significa varias cosas. Primero, yo creo que es muy importante sacar adelante, la verdad que si es a través de una reforma constitucional o es a través de una ley, que las Fuerzas Armadas puedan objetivamente cuidar lo que se denomina infraestructura crítica, lo que nos permite liberar una enorme cantidad de efectivos de carabineros. Desde la oposición critican ese proyecto porque dicen que con las herramientas que tiene el presidente ya lo puede hacer, declarando, por ejemplo, un estado de emergencia. A ver, es que son cosas distintas, ¿no es así? ¿Por qué es tan relevante ese proyecto y no las herramientas que ya tiene? No, sí, lo que ocurre es lo siguiente, es que efectivamente, y en la declaración así se señala, el gobierno ciertamente tiene las facultades para decretar un estado de emergencia. Pero déjeme decirle lo siguiente, cuando hace unas semanas atrás se decretó el estado de emergencia, ¿cuál fue la actitud de la oposición? Rechazó que se dictara ese estado de emergencia y no obstante que habían situaciones de extraordinaria violencia, lo que se hizo, lo que la oposición planteó fue precisamente que había que dejarlo sin efecto. Entonces lo que ha hecho el gobierno es decir, mire, si los estados de emergencia generan esta tensión política, encontremos un camino que no sea propiamente el estado de emergencia, que permita alcanzar el objetivo, que es precisamente utilizar los recursos que tiene el Estado para poner orden. Ahora, déjeme decirle una cosa, pero esto corre con colores propios de mi interpretación. Yo creo que en la oposición hay conciencia de que si no logramos frenar estas expresiones de violencia desatada, absolutamente desbordada, bueno, obviamente que el gobierno tiene las facultades legales para los efectos de adoptar las medidas que correspondan. Pero le cuesta al gobierno porque finalmente, así como usted dice, la vez pasada no respaldaron las medidas que tomó para poder resguardar ese orden. ¿Hay un temor quizá del gobierno de no contar con el apoyo transversal de todos los partidos? Bueno, porque un tema tan relevante... Mire, de eso estamos conversando. Cuando hay que tomar medidas particularmente enérgicas para imponer el orden, porque separemos ya las cosas, o sea, yo creo que nadie... por ejemplo, yo he estado, no sé, me quedé muy pegado con algunas de los videos que uno ve, ¿no? Así, los saqueos en La Serena o esto mismo en Valparaíso. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con las protestas supuestamente pacíficas? Son dos cosas completamente distintas. Entonces, obviamente que lo que a cualquier gobierno le gustaría es que frente a una situación crítica, si se tienen que adoptar las medidas del estado de emergencia, estas medidas se adopten y cuenten con el respaldo de la dirigencia política. Y lo mismo con las otras medidas que se están tomando. En este proyecto que usted mencionaba del Senado, dimos pasos importantes en el sentido de, por ejemplo, avanzar en una ley anti-encapuchados, que es necesaria, en una ley anti-saqueos. Hoy día, claro, alguien podrá decir es un tecnicismo jurídico, pero es un tecnicismo extraordinariamente importante. La figura legal que utilizan ahora... Claro, la figura legal... Robo en lugar no habitado. Exactamente, como usted dice con toda razón, es una figura de robo en lugar no habitado, que lo que significa en la práctica es que las personas
que son formalizadas por estos delitos, no obstante que son formalizadas, a las pocas horas están de vuelta en la calle haciendo exactamente lo mismo. Entonces, elevar las penalidades para que las personas, en definitiva, queden sometidas a prisión preventiva y luego, más adelante, cuando se les apliquen las sanciones, tengan que cumplirlas efectivamente, es algo que también se necesita. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que al país le haría bien? Al país le haría bien que en estas materias de orden público tuviéramos también un frente transversal, un frente común entre el gobierno y la oposición. ¿Ve sectores de la oposición que no están en esa misma línea? Mire, dimos un paso adelante muy significativo con este acuerdo del Senado, pero déjeme mencionarle lo que para mí, por ejemplo... Porque el escenario del Senado es distinto a lo que ocurre en la Cámara también. Bueno, así es, pero por ejemplo, mire, una señal que yo considero que fue profundamente negativa, y esto estaba en el debate. Aparece esta organización que se llama Amnistía Internacional y formula un juicio, Bárbara, que yo considero que es falso, antojadizo, completamente injusto. Dice, Carabineros sistemáticamente ha tenido la voluntad de dañar generalizadamente a los manifestantes pacíficos. No está diciendo, mire, aquí se han cometido violaciones a los derechos humanos, o se han cometido graves irregularidades, o se han cometido ilícitos. No, dice una cosa mucho peor. Dice, institucionalmente, Carabineros ha tomado la determinación, como quien dice, de dañar deliberadamente a la población. Un juicio, vuelvo a decirle, injusto, sin fundamento, falso. Pero ¿qué ocurre cuando sale ese informe? Muchos personeros de la oposición salieron a respaldar precisamente ese informe. Entonces, ahí es donde uno dice, tiene que haber de parte del mundo político, en su conjunto, una acción distinta. Ahora, a mí me parece, de Human Rights Watch, si bien no asegura o descarta, o por lo menos deja, no pueden asegurar si sí o si no, si hay una política sistemática, sí señala que hay graves violaciones de derechos humanos. Faltan 2 informes todavía. Claro, está bien, pero es una cosa distinta, ¿se fija? Respecto a la intencionalidad, dice usted. Pero por supuesto, no solamente respecto de la intencionalidad, sino de la aseveración que se formula. Porque fíjese que aquí empezamos en una contradicción muy difícil de salvar. Yo estaba hablando con muchos dirigentes de oposición, entonces muchos de ellos dicen, bueno, hay que poner orden, hay que terminar con los saqueos, hay que terminar con la violencia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se hace esto? ¿A través de qué recursos? ¿Usted encuentra que están sobrepasadas las policías? Por supuesto. Es cosa de escuchar los audios de muchos altos oficiales de Carabineros cuando señalan que verdaderamente en muchas situaciones quedan completamente sobrepasados. Y respecto a los elementos que ellos tienen para disuadir, bueno, también han habido hartos fallos en cortes. Ahora ahí estamos viendo los fallos en las cortes. Respecto a qué herramientas puede utilizar y cuáles no. Y ese es un tema que ojalá también se despeje rápidamente. Yo por lo menos, a mí me parece, y creo que cuando todos vimos, por ejemplo, esos videos en que Carabineros, para repeler las agresiones, tiene que recurrir a los piedrazos. Entonces uno dice, algo aquí está fuera de lugar. ¿Qué le parece lo que ocurre en Valparaíso? Porque hemos tenido un alcalde muy crítico con el actuar policial, el actuar militar, ha tenido algunas vacilaciones, mire, o por lo menos así lo han criticado. Esa es la contradicción, pues, Bárbara, que la que yo le estoy señalando. Porque lo que yo creo que no se puede, y esto no es el conjunto de la oposición, pero sí son algunos de sus dirigentes, yo creo que lo que no se puede hacer, por ejemplo, es decir, mire, nosotros consideramos que Carabineros es una institución que sistemáticamente está violando los derechos humanos y está afectando a la mayoría pacífica de la población. Acto seguido... Ahora, eso también podría tener una línea respecto a que no se manden solo y que eventualmente desde el gobierno pudiera emerger esa orden. Pero es un juicio que no corresponde. Entonces lo que estoy tratando de decir es, si usted formula un juicio de esa naturaleza que en los hechos deslegitima al conjunto de Carabineros, entonces ¿cómo 15 segundos después dice, mire, no, pero sabe, para poder resolver y ponerle coto, ponerle freno a los saqueos generalizados que se están produciendo, entonces recurramos a Carabineros? Bueno, ¿en qué quedamos? Porque si es una institución que tiene un diseño de su actuación que pretende sistemáticamente dañar al conjunto de las personas, bueno, entonces la estamos deslegitimando. Y si deslegitimamos una institución, no podemos, acto seguido, pedirle que actúe como corresponde. Finalmente, ¿qué le parece que desde España hayan accedido a ayudarnos en la formación para poder justamente atender todos estos disturbios de la mejor manera? Bueno, yo creo que esa es una tarea pendiente, hay que hacerla. Hoy día uno miraba los diarios
Los temas de inteligencia, por ejemplo, de inteligencia policial, de inteligencia vinculada a la seguridad, han quedado en evidencia que eran particularmente frágiles, que los instrumentos de nuestra democracia en ese sentido eran particularmente débiles. Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que fortalecer, reformar, modernizar, actualizar todos los procedimientos de la policía, de carabineros, de investigaciones, y esa es una tarea que tenemos que hacer. Pero eso es mediano, largo plazo. Exactamente, pero eso es corto. Pero eso es mediano, no es así, mediano plazo, lo que sea. En el corto plazo, lo que estamos conversando, que exista un frente político transversal muy amplio, que así como vamos alcanzando acuerdos en materia política y en materia económico-social, lo vayamos haciendo también en materia de orden público. Yo creo que ese es el camino. Y ahora sí, finalmente, porque se nos acabó el tiempo, me van a retar. Pasó volando, como siempre. La Mesa de Unidad Social se reunió ayer con el ministro Blumel. Algunos sectores han criticado esa reunión por lo intransigentes que han sido. ¿Qué le parece a usted? ¿Hay que avanzar en esa línea? Mire, yo creo que hay que conversar con todo el mundo. Efectivamente, dentro de ese grupo de dirigentes, una vez se pregunta cuál es la representatividad que tienen. Ellos dicen que son los legítimos representantes sociales. Bueno, está bien, eso yo creo que por lo menos yo tengo un concepto democrático en el sentido que la legítima representación es la que surge precisamente de los procesos electorales. Pero en fin, yo espero que estas conversaciones contribuyan a ir encontrando caminos conjuntos de salida. A veces uno, claro, ve cosas raras, ¿no? Algunos de los miembros de estas organizaciones, yo les leo algunas declaraciones y dicen que esto no termina mientras no se desplome el régimen. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo es la cosa? Pero en fin, yo espero que estas conversaciones también ayuden a estas tres cosas que tenemos que hacer: avanzar en lo político institucional, avanzar en lo económico social y tener un frente sólido en materia de orden público. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado esta mañana. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.